¿Ok? Bien, que alguien me ayude entonces con CAS 74, 98, 6. Siguiente. 75, 28, 5. 106, 97, ¿De qué? 7, 8. 78, 78, 4. 109, 660. Llamarlo a. Hija, cuando pueda me contesta este mensaje, pues, por saber si vas a ir el día 25 sábado, como a las 5 de la mañana, y regresar el domingo. Y vamos a cargar Penroyson, que esos son Para que bajamos el mismo sábado en la tarde a Rotanillo. Nos quedamos en Rotanillo y salimos el domingo. Vamos entonces a colocar un separador genérico. A veces de vamos a meter aquí un duplicador.
Ahí vamos. Entonces vamos a colocar aquí las condiciones de entrada que dice que son 1.71 megapascal. Profe, ¿qué tipo de equipo era ese? Separador por componente, separador genérico. El duplicador. El duplicador es simplemente para que voy a sacar varias corrientes de allí, para no estar metiendo datos a la corriente de alimento. ¿Qué temperatura desea? 37.8. Bueno, voy a poner esto como flujo por componente, ¿no? Voy a poner flujo por componente. Serían 5 para A, 15 para B, 25, porque no nos interesa el flujo, sino la composición. 35, ¿cuánto suma eso? 100. ¿Listo? Lo especifiquemos así el alimento. Le metí el duplicador para simular las dos secuencias, sacando aquí dos ramitas del duplicador. Comparar las secuencias después ahí programando. Listo. Entonces, al separador, ¿qué le vamos a decir? Que por la corriente décima salgan estos tres componentes, ABC. Entonces, eso equivale a esto. Y por la de fondo no sale ninguno de los otros dos. ¿Listo? Ahora, bueno, voy a correrlo porque me toca todavía ajustar el tema de la presión del condensador. Todavía no lo he puesto. Voy a correrlo por lo pronto. Aquí simplemente estoy completando balance masa. Bien, primero nos toca verificar, estoy aquí por la secuencia 1, que entre C y D, es decir, este corte entre C y D, no hay hacia otro. ¿Ok? Entonces vámonos a la búsqueda hacia otro. Entre C y D, verificar que no haya hacia otro. Aquí dice, no se encontraron hacia otro. Entonces es válido plantear que C que C es liviano clave y D es liviano clave. Y que pueden separarse completamente. ¿Listo? En caso de que hubiera azeótropo, el azeótropo me dirá cuál será la concentración binaria, o sea, qué porcentaje de D se va de la mano con C. Y en ese mismo porcentaje hay que ponerle el fracción. ¿Entienden? Listo. Ahora ya completó el balance de masa. ¿Qué necesito ver aquí? De este señor voy a averiguar la presión, la temperatura de burbuja en función de la presión, para establecer a qué presión debería operar el condensador. Entonces, análisis, punto de burbuja. Vamos a ponerle aquí, no tengo idea cuánto sea, voy a ponerle entre 1 y 30. Vamos a meter en Celsius. Aquí me dice que 40 grados Celsius es por acá. 5.36 bares. Entonces el condensador debería operar
desde 5.36 bar hacia arriba, no hacia abajo, porque si ya no puedo usar agua y condensador de tubo y corazón. ¿Está claro ese análisis? ¿Sí quedó claro? Mira. Entonces voy a poner 5.4 bares. ¿Dónde lo voy a colocar? Me voy al separador, aquí en Outlet Flash. Entonces la corriente ABC va a estar a 5.4 bares. Y va a salir como si necesito si voy a colocar una columna con condensador total, el destilado estaría como líquido saturado. ¿Está claro? Y la especificación que le corresponde entonces aquí es fracción de vapor 0. Repito el análisis. Voy a poner el condensador a 5.4 bares. Y el destilado va a salir como líquido saturado. Si yo planteo un condensador parcial, total vapor, el destilado estaría saliendo como vapor saturado. Y aquí pondría no 0, sino 1. Si quiero que salga como condensador parcial líquido vapor, aquí me toca colocar una fracción. Esa fracción es cuánto flujo del destilado va como vapor y cuánto flujo del destilado va como líquido. Esa fracción molar. ¿Me explico? Listo. Y en principio vamos a decir que en el fondo vamos a tener la misma presión. Esto es un estimativo ideal. Y en el fondo también tendré líquido saturado. Eso es una operación de separación en equilibrio líquido-vapor. O sea, tanto el vapor o líquido que salga de ahí tiene que estar saturado. Listo, ejecutamos. Vamos a grabar esto. Y aquí estarían las condiciones de operación. Miren que aquí verifico que puedo utilizar agua de torre. Aquí realmente 5.4, entonces voy a poner un número adicional para la presión. Recuerden que eso lo hago aquí. Presión, cambio este 0 por 1. ¿Okay? ¿Qué es lo importante aquí? Que aquí puedo graficar el cambio de entalpía. Este no es de la columna, pero va a estar cercano. Es decir, es un cálculo simplificado de que si yo esta corriente la separo en estas composiciones, químicamente, y como estas son variables de estado, hay que hacer ese cambio de entalpía. El valor real estará por encima de ese porque cuando yo simule la columna que es, ahí van a haber pérdidas, que este no lo está calculando. ¿Vale? Vamos a cambiar las unidades porque no sé, estas unidades me imagino que están bien feas. Calorías por segundo vamos a poner en kilovatios. A mí me gusta trabajar en kilovatios. Kilovatio, ok. Vamos así. Y
escojo las unidades que acabo de crear. Ahí está en kilovatios. No puse kilovatios. Flujo entalpía, kilovatios. Ahí está, 154 planchas. ¿41 grados, 92 grados? Listo. Y ahora vamos a simular la otra opción. La otra opción es la que tengo aquí en azul. Por arriba va ABCD, por debajo solo E. Y aquí es donde está la utilidad del duplicador. Este es C2, creo que le ponemos. Aquel se llama separador 1. Vamos a poner el separador 2. ABCD. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Por arriba voy a sacar estos 4. Y voy a averiguar su punto de burbujas. Estaríamos hablando de 4.2 bares. Bien, un primer análisis que diría, ¿cuál columna saldría menos costosa en operación? La segunda secuencia.
¿Por qué? Básicamente efecto de presión, ¿no? La segunda está a menos presión que la primera. ¿Y la piña? Entonces, de esta manera vamos a seguir construyendo ambas secuencias. Vamos a enfocarnos en la primera secuencia hasta terminarla. 2, 1, esto voy a llamarle más bien primer separador de la secuencia 1. Bueno, de esas dos corrientes, cima y fondos, ¿qué secuencia plantean? Vámonos primero por la cima, ABC. Necesito purificar estas. ¿Qué secuencia plantean? O plantear la pregunta de otra manera. ¿Qué conviene más, separar el propano del ibutano o el ibutano del N-butano? Propano del ibutano es más fácil, pero el propano está muy diluido. Separar ibutano de N-butano cuesta más, pero no es problema porque la volatilidad relativa es suficiente, 1.33. Ok, entonces miren esta discusión. Tal vez no recuerden, pero en los recipientes metálicos el costo es más sensible al diámetro que a la longitud. ¿Listo? Primero. Segundo, el diámetro de una columna de destilación depende básicamente del flujo másico de los livianos. Entonces, si unimos las dos cosas, si usted plantea o si va a comparar dos columnas, el diámetro de esas dos columnas va a ser mayor para la columna que maneje más flujo de livianos. En este caso, si voy a separar propano de butano, el flujo de livianos es A. Una columna re chiquita. Poquito de diámetro. Y si comparamos la otra columna que sería I-butano de N-butano, esta maneja más flujo de vapor porque ahora los livianos es la suma de estos dos. O sea, esta columna va a tener más diámetro que esta. ¿Ok? Y también esta va a consumir menos energía, ¿no? Porque hay que evaporar poquito propano. Eso podrían sumarlo como heurística. Si no ven la luz al final del camino. Pero por supuesto, la simulación es gratis, puedes simular ambas opciones. ¿De acuerdo? Yo voy a simular la más sencilla, ustedes simulan la otra. Yo voy a simular separar propano de butano y ustedes vayan montando ibutano en butano, un separador genérico. Este sería el separador 2 de la opción 1. De la opción 1 el separador 2. Y voy a separar A B y C. Y punto de burbuja.
¿Hay algo? Con la escala. Bares. Bueno, me da 89 planchas a 14 bares. 25 bares ustedes. ¿Cuánto? 25. ¿Impresión? Listo. ¿Con cuál se quedan? Ah, bueno, nos toca verificar, a mí me toca verificar que no haya hacia otro por aquí. No hay hacia otro, listo. Entonces, energéticamente sale menos costoso la otra opción. Fíjate a todos 25. ¿3? ¿13? Vale, ¿qué pasó ahí? ¿Qué presión de operación? Y allá 27. ¿Qué presión tienen los demás? Para el corte I-butano, N-butano. Bueno, voy a hacer ese corte, voy a simularlo yo, aquí sería AB, por aquí saldría C. Y vamos a buscar hacia otro, bueno, verifiquemos hacia otro, no hay hacia otro, sería hacia otro entre B y C. No hay.
porque si yo le pongo aquí, sale de pronto más rápido. Vapor fraction y temperatura 40. Me ahorro el paso de averiguarlo. No, con otra temperatura. $7.2 más o menos. Sí, 25 planchas. Listo. Ahora hagan ustedes, porfa, este. ¿Cuál separarían aquí de la corriente ABCD? Separar C de D es facilísimo. Hay bastante masa. Yo creo que aquí sería el corte BC. Hagamos el corte BC aquí. A guardar. Este sería el separador 2 de la secuencia 2. Separador 1 de la secuencia 2. Ahora le cambiamos el nombre a esto. Este sería AB de la secuencia 2. CD de la secuencia 2. AB de la secuencia 2. Análisis por turbo. .2, ya la tenemos.
Hasta ahí, ¿cómo van los calores? 154 más 25 me da 179. La segunda secuencia me da 89 más 76. Más o menos empatados. Por presiones. 5.4 por la primera secuencia y la otra 7.2 y la otra es 4.2, 7.2. La segunda de abajo tiene menos presión. ¿Cuál es la columna más grande? La que procese más flujo máximo. La primera. Si opera menor presión, posiblemente cueste menos que la primera secuencia. ¿Sí? Flujo máximo, pero de vapor, ¿no? La que mande más gases hacia arriba, más vapores hacia arriba, la segunda, correcto, a veces. Listo, vamos a detenernos ahí porque ahí habría que seguir haciendo la secuencia. ¿Qué es lo importante aquí, ingeniero? Este es el procedimiento que tienen que hacer ustedes en su asignación. Planteen su secuencia de separación con base en heurísticas y móntela con separadores genéricos. Y defina con cuál secuencia van a simular rigurosamente una vez hayan hecho este análisis. No se pongan a la loca a estar poniendo columnas allá. Solamente simule la RASFRAC después de haber hecho todo este análisis y haber demostrado que esa es la secuencia que menos energía va a exigir. ¿De acuerdo? Muy bien. Realmente es muy sencillo, eso es más fácil que tomar agua boca abajo. Esto lo voy a cerrar y ahora vamos a empezar este taller, lo terminamos en la siguiente clase. Aquí les dejo un protocolo. Esto que acabamos de hacer se lo escribí aquí en este protocolo. Diligenciar la tabla de propiedades físico-químicas para cada componente en orden de temperatura de ebullición, separe, bla 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 bla. Ahora vamos a entrar a una separación más complicada. Ahí será muy sencilla porque todos eran hidrocarburos. Y para hacer esto les voy a pedir que monten en Aspen estos componentes. Bueno, monten no, creo que aquí les puse de pronto el archivo. Descárguenlo, por favor. Aquí la cosa se pone más peluda porque ahí hay inmisibilidades. Ay, no me digas que no me deja ver. Nos toca montarnos. ¿A ustedes les funciona el enlace o no? Les toca montar esas cuatro sustancias para actualizar el enlace. Montemos estas cuatro sustancias, acetaldehído, etanol, agua y alcohol isoamílico. Aquí está el gas del isoamílico y el del acetaldehído. Vamos a utilizar NRTLJ.
Listo. Habiliten estimar Unifac porque aquí aparece uno que no estaba. AD. ¿Listo? ¿Vamos todos ahí? Guardar. Entonces, veamos. Resulta que aquí tenemos una molécula supremamente polar. Tenemos un solvente polar y otro ligeramente polar. O bueno, dos. No hay ninguno no polar. Entonces, esta cercanía entre este 18 y este 21 le va a generar una ligera inmiscibilidad. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que entre el etanol, el agua, vamos a ver qué pasa entre etanol, agua y ácido y alcohol isoamílico. Síntesis de destilación, ¿qué letras son? Entre B, C y D sería. No pasa nada. Bueno, aquí nos toca interpretar diagramas ternarios. Es que no era ABC, sino entre B, C, D. Pero voy a empezar por esto. Diagramas ternarios son útiles para establecer inmiscibilidades. Curvas residuales son útiles para establecer factibilidades termodinámicas de separación por destilación. Entonces, curvas residuales, con esa puedo establecer si es factible separar una sustancia de otra por destilación. Diagramas ternarios, para establecer inmiscibilidades, es decir, separar por decantación. Entonces, ¿cómo los utilizamos? Hay dos formas de visualizarlos. Uno es un diagrama, un triángulo recto, como el que está en la figura. Voy a poner las cuadrículas. Aquí hacia este lado tenemos la paleta de opciones. Voy a poner cuadrículas aquí. Este es el más fácil de interpretar porque la composición se establece de la siguiente manera. Voy a poner aquí cualquier composición. Ese puntico sería una composición. La composición solamente se lee con el eje X y el eje Y. El tercer componente sería por defecto para completar uno. ¿Me explico? Esta composición aquí, usted nada más lee X. En este caso tengo X, el componente A. Entonces tengo el 30% de A y lo que corresponde acá para el componente B en este caso. El componente C, que es el que está en la esquina, sale por diferencia. ¿Vale? Es la forma más fácil con el rectángulo. Pero regularmente se utiliza el equilátero, el triángulo iso, el que tiene los lados iguales, ¿cómo se llama? ¿Iso qué? Equilátero. El equilátero, entonces el equilátero es este. Este es más difícil de leer.
Entonces voy a poner aquí, acá arriba aparecen los valores. Entonces miren, si yo me paro aquí en el punto, la composición de A sería esta diagonal. ¿Pillan? Miro ahí arriba. La composición de B sería la horizontal hacia la derecha. Y la composición de C, la horizontal hacia arriba. Perdón, la diagonal hacia arriba. ¿Ok? Lo pueden verificar con los datos numéricos que aparecen acá. ¿Está claro? Bien. Cuando no aparece ningún domo dentro del triángulo, se va a formar una sola fase líquida para esa mesa. O sea, son sustancias miscibles. Si son completamente miscibles, son susceptibles de separar por destilación convencional. ¿Vale? Ok. Los ejes del triángulo o los lados del triángulo son mezclas binarias. Y al interior del triángulo, mezclas ternarias. De manera que este eje que está aquí es la composición de la sustancia C. Aquí estaríamos C 100%. Y sería una mezcla binaria entre C y B, porque A vale 0. ¿Está claro? Esta es la composición de A, entonces este vértice no hay A. Con lo cual todo este lado es una mezcla binaria entre B y C. Ahí vamos. Este punto que aparece aquí, como esta es una mezcla binaria, este punto que aparece aquí con una temperatura es un azeótropo binario entre C y B. ¿Está claro? Azeótropo binario entre C y B. O sea que por destilación máximo puedo llegar a esta composición para esas dos sustancias. Por destilación. ¿Vale? Y verán ustedes que en esta gráfica aparece una línea verde al interior que recorre el interior del triángulo. Ese es un azeótropo ternario. O sea, aquí no están agarrados de la mano dos moléculas, sino tres. Hay un trío. Como es un azeótropo, hay que aplicarle el concepto de azeótropo. Eso implica que toda esta región que está antes del azeótropo ternario puede conseguirse cualquiera de las composiciones que están a este interior por destilación, pero no acá. O dicho de otra manera, esta composición que tengo señalada aquí, por destilación no puede pasar al otro lado de ese azeótropo ternario por destilación. ¿Ok? En términos prácticos, cualquier alimento o una columna de destilación que tenga una composición aquí, es imposible termodinámicamente que de aquí por destilación pase acá, al otro lado del azeótropo. No se puede. Termodinámicamente inviable. ¿Está claro? Lo mismo ocurre si hacemos el cambio de las áreas. Cualquier composición que está aquí es imposible que pase acá por destilación. ¿Ahí vamos? Listo. Ahora voy a adicionar allí algo que se llama curva residual. Las curvas residuales son estas que aparecen aquí. Ahí dibujé dos. Vamos a cambiar el color para que la vean ustedes por allá. Ahí se ve mejor. Listo. ¿Qué son curvas residuales? Es el perfil de temperatura
de la composición del fondo de una destilación batch. Vamos a explicarlo mejor como en la casa. Voy a poner una olla a presión y esto va a empezar a hervir. ¿Listo? Si yo tengo una mezcla de 3 componentes A, B, C, pues esta composición está cambiando con el tiempo, ¿cierto? A medida que va transcurriendo la ebullición. En la medida que va transcurriendo la ebullición, la temperatura de este líquido está aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez está haciendo, o cada vez va teniendo mayor concentración de los pesados. Los volátiles están saliendo, ¿cierto? O sea que ese líquido, en la medida que más lo esté calentando, que también significa que esto está bajando el nivel, se va calentando más. Bueno, esa curva o ese perfil de calentamiento es la curva residual. O sea, hacia donde está la flecha es la composición del líquido residual en la olla a presión. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, ingenieros? Donde termina la flecha es la composición de la última gotita. Donde termine la flecha de la curva residual es la composición de la última gotita. Y esa última gotica va a ser el punto de burbuja. ¿Bien? Es la última gota de líquido que queda ahí. ¿Ahí vamos? Listo, muy bien. Si eso lo asemejo ahora a una destilación convencional, hacia donde señala la flecha va a ser la composición de este líquido. De donde nace la flecha va a ser composición de cima. ¿Ok? O sea, de acá va a ser composición viable termodinámicamente para la cima y esta composición viable termodinámicamente para el fondo. ¿Ahí vamos claros? Ok. Entonces supongamos que yo aquí a esta columna de destilación estoy alimentando una mezcla APC y quiero sacar, en este caso, A por la cima. Miren que el vértice de la derecha en el fondo, la parte baja del plano, sería A puro. Entonces lo que voy a hacer es pasar una línea recta desde aquí, superponiéndome por la composición del alimento y lo proyecto hasta donde cruce la curva residual. Esa es una línea de balances, lo que significa que por el fondo va a salir 0.55% en C. ¿Está bien? Es decir, la termodinámica me dice que es viable perfectamente tener A puro aquí, pero imposible tener C puro acá. Tiene que salir con el 55. ¿Sí la entienden? ¿Se perdieron? ¿De dónde se perdieron? ¿Desde la última gota? Recuerden, la curva residual, la azul, es la composición del líquido residual en una destilación batch. ¿Cierto? Ok. Ahora, lo que quiero es analizar termodinámicamente es, si yo quisiera sacar por la cima de una destilación A puro, que es este punto, de donde nace la flecha es composición de cima. ¿Listo? Entonces, si yo quiero sacar A puro por la cima, según la curva residual, ¿qué composición tendría el fondo? Esa tengo que verla donde se cruza la curva residual con la línea de balances. La curva residual es azul, la línea de balances es la roja.
La línea de balance me está diciendo, si usted quiere A puro en la cima, el fondo tiene que salir con esta composición. No puede sacarla con otra, viola la termodinámica. ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, Profe, porque esa curva residual no... yo puedo plantear cuantas curvas residual quiera, mire, y es buena pregunta. Yo puedo seguir planteando curvas residuales aquí. Y va cambiando la composición. Lo único o la única implicación que va a tener esto es que mientras más curvatura tenga la curva residual, más plato necesita. ¿Ok? Pero cualquiera de ellas es viable termodinámicamente. Una pregunta, entonces eso de la línea no se podría hacer abajo del punto de operación. No. No, porque la línea de balance tiene que cruzar en 2 puntos la residual más cruzar el punto de alimentación. La única forma es que la curvatura encierre el punto de alimentación. No puede estar por fuera. ¿De acuerdo? ¿Alguien se perdió allí? Muy bien. Entonces, esa jugadita olímpica que hicimos con los separadores genéricos no tiene validez termodinámica todavía. La única forma de saber si puedo sacar A, así como lo estoy planteando, A puro por acá, C puro por acá, es que usted me lo demuestre que no está violando la termodinámica. ¿Por qué? Porque cuando usted quiera simular la RAFRA, si viola la termodinámica, RAFRA no cumple. No cumple balances. ¿Sí me entiende? Entonces lo que estamos haciendo aquí es un paso previo para garantizar que RAFRA tiene convergencia. Una pregunta, ahí ese diagrama depende de la presión, pero entonces aquí no sabría la presión al reverso. No, esa es la cuadra con la temperatura que tiene el condensador. ¿No podría cambiar eso después? Sí, esa curvatura de las curvas residuales depende de la presión de operación. Pero usted ya cuando llegó aquí fue porque ya fijó presión. No al contrario. Y recuerden que cuando planteamos la secuencia de separación o la síntesis de separación con los separadores genéricos, para eso hacíamos el análisis de punto de volumen. ¿Ok? Bien. Ahora, la composición que usted quiere en la cima o el fondo depende de usted. ¿Por qué? Porque mire, voy a borrar esta curva residual. Bueno, perdón, la línea de balances. Yo podría, del verbo podría, decir lo siguiente. Es que yo no quiero sacar A por la cima. Lo que me interesa es sacar C por el fondo. Entonces usted tira su línea de balances. Esto es C puro. Pasa a través del alimento y donde corte y cualquiera de esos, mientras más lejos esté es porque tengo más platos. La cima saldrá con composición ternaria, no hay otra opción. Ya por la cima no puede salir a puro, no cuadra el balance. ¿Sí me entienden? Entonces, el diagrama ternario y las curvas residuales se convierten realmente en una brújula termodinámica. ¿Usted qué quiere hacer? Y yo le muestro el camino, pero no se lo invente. Porque cuando llega a RAFRA, eso no tiene conveniencia, no para el balance. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es lo que tiene que ver con curvas residuales. Entonces, si vamos haciendo secuencias y armando el rompecabezas, primero defina la secuencia con separadores genéricos, verifique que no haya azeótropos, fije sus presiones según el condensador, según la temperatura del condensador, y ahora verifique viabilidad termodinámica de lo que planteó allá. Recuerden que el separador genérico no es una operación unitaria, o sea, eso no cumple termodinámica. Esta es la consistencia. Verifiquemos que cumple termodinámica. ¿Ok? Muy bien. Este es ABC. Bueno, miren, alguien preguntaba por la presión. Vamos a ver qué pasa con la presión. Aquí estamos con presión atmosférica. Aquí está, 101.000. Multipliquemos por 10, otro 0. Y lo grafico otra vez. Aquí ya hubo invisibilidad.
por efecto de presión. ¿La pilla? Ese es el verde sigue siendo el azeótropo cuaternario. Y el domo ya es otra fase líquida. ¿Ok? Entonces, supongamos que ahora su alimentación no está allí. Sino que su alimentación ahora está aquí. Está dentro de la otra fase líquida. Entonces, si está dentro de la fase líquida, decante eso. ¿Ok? Y usted jugando con presión puede aumentar el domo o desaparecerlo. Y ya va jugando con eso. Eso sí tenga presente, todo lo que yo pueda sacar por decantación aprovechando el domo es ahorro de energía. Porque allí la fuente de la separación es la gravedad. Lo más barato que hay. ¿Listo? Y en el domo que estamos viendo allí, miren que aquí apareció ahora un azeótropo binario, el que teníamos allá, pero apareció otro azeótropo binario. ¿Vale? Y recordemos también entonces que si yo tengo esta composición aquí por destilación no puedo pasar acá. O sea que si yo aprovecho el domo incluso, en algunos casos, como en este, miren que le saco la bomba al palo. Si pongo un decantador, me muevo entre las dos áreas de destilación sin destilar. Y las líneas azules son las de balance. Si yo meto esto en un decantador, un líquido va a tener esta composición, está en esta área de la destilación, pero el otro líquido está en el otro área de destilación. Le mamé gallo al azeótropo. Si el punto de operación no estuviera en el domo afuera, ahí la línea de balance tendría que ser desde 0.90. Aquí, por ejemplo. La línea de balance tiene que partir desde 0.90 o tiene. La línea de balance es de donde usted quiera, usted es el diseñador. Ahora, yo voy a dibujar, cuando yo dibujo línea de balance para analizar curvas residuales es porque estoy aprovechando la parte por fuera del domo. Cuando estoy dentro del domo, las líneas de balance están dentro del domo y Aspen se las dibuja automáticamente. Que serían la composición de los dos líquidos, los dos extremos de la línea. ¿Sí? ¿Está claro? Bien? Sí, porque usted escoge la composición que quiere por encima y la composición que quiere por fondo. Y tira la línea de balance entre esas dos composiciones. Que cruzaba con el domo grande. ¿Cómo, perdón? ¿No importaría que la línea cruce el domo grande? Si va a destilar, no. Ahí está destilando ambas fases. Está evaporando ambas fases. Y no está aprovechando el domo. Es como si pusiera a ebullir agua con aceite. ¿Vale? ¿Entendieron? Realmente lo van a entender cuando lo apliquen en diseño. Y si el punto de alimentación está por fuera del Buenísima pregunta. Si yo quiero aprovechar el domo, yo puedo cambiar esta composición para que entre aquí, recirculando alguna de las corrientes de proceso. ¿Ok? O sea que la composición que por defecto trae el alimento, eso no es una camisa de fuerza, yo puedo modificarla con recirculación. Pero ojo, tienen que ser recirculaciones de corriente de proceso para que no me exija comprar más químicos, sino simplemente una recirculación de una sustancia que está manejando el mismo proceso. Regularmente es agua, pues recircula agua. ¿Ok? ¿Alguna duda? También hay azeótropos cuaternarios. Y vamos a ver que en algunas de las opciones que tenemos para deshidratación de mezclas podemos aprovechar esos azeótropos. Como aquí, por ejemplo, con el domo puedo mamarle gallo a las áreas de destilación. ¿Vale? Entonces, en la forma en la que le hemos enseñado a ustedes operaciones de separación, la primera parte
que se le enseñó con la asignatura de operaciones era para que ustedes ejercitaran la mano y hicieran el cálculo. Pero acá es para que usted aprenda a analizar y plantear la secuencia, que realmente son más valiosos que hacer cálculo. ¿Por qué? Porque ya hay herramientas que hacen el cálculo, lo hacen mejor que nosotros. Pero el cabezazo de la secuencia solo lo podemos hacer los que tenemos cerebro. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? Con eso terminamos por hoy. Retomamos este tema en la clase para aplicar esos conceptos sobre el ejercicio este de la tablita. ¿Listo? Vale, nos vemos. Que me vaya bien. Chao, chao.